Buenas tardes, mi nombre es Lady Esperanza Barrera Díaz, soy estudiante de 10º semestre de Ingeniería de Minas y me encuentro actualmente cursando el Diploma de Seguridad de Salud en el Trabajo. Para el tema que nos compete hoy es el control de documentos. Entonces, para un preámbulo, para realizar el control de documentos, debemos contemplar qué información tiene cada tipo de documento y qué tipo de documento es el que vamos a realizar. Entonces, dependiendo de la información que contenga el documento, se clasifica. Algunos se clasifican como formatos, otros como procedimientos, otros como copias de inspección, otros como manuales, reglamentos, políticas, y cada uno de estos contiene diferentes informaciones que en sí compilan el sistema de gestión. Un ejemplo son los formatos. Los formatos son un tipo de documento que se puede modificar a largo plazo por medio de estos mismos. Lo que hace uno es pues la actualización del mismo dependiendo de algún cambio que se haga. Las políticas que son documentos creados por la empresa para medir sus índices de calidad. Anexo a esto vienen otros documentos que llevan a lo mismo. Los reglamentos a veces pueden ser de control interno como pueden ser de externo por algún tipo de normativa y se realizan con el fin, primero, de la mejora continua de las actividades de la empresa y segundo, para llevar un control o un tipo de medida con respecto de pronto a medidas correctivas más bien. Los procedimientos, por ejemplo, son procedimientos de trabajo ¿para qué? Para especificar lo que se debe hacer de manera segura en cada una de las actividades que desarrollamos dentro de nuestra empresa. También existen los manuales que son, por ejemplo, cuando vamos a abrir unas hojas de vida para algún proveedor, vamos a esto, son unos manuales que se deben llevar en cuenta y que deben tener detalle a detalle el tipo de información que contiene de cada persona. Entonces, estos documentos sí o sí deben contar como con cierto tipo de... O sea, sí o sí tienen que contar con ciertas generalidades. Una de estas es el encabezado que va de mano del logo de la empresa y tiene que tener lo que se supone contiene este documento. Entonces es el encabezado, la información del documento. También debe llevar un código, que es el código que hace que luego llevemos un control sobre qué tantos documentos o qué clase de actualizaciones se le han hecho. Este debe tener la fecha de creación del formato o la fecha de creación del documento y ya en el pie de página se lleva las fechas o tipos de actualización que se les han hecho. ¿A qué voy con estos tipos de actualización? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un ejemplo de la matriz de riesgos de una empresa. En el momento en que tuvimos un incidente o accidente, nosotros debemos hacerle una actualización a esta matriz porque algo está fallando en esa parte y en ese aspecto. En esa actualización ya inmediatamente los formatos que se hacen para el seguimiento de los riesgos y peligros y riesgos de nuestra empresa inmediatamente deben cambiar, o sea, se deben haber actualizado. A eso voy con el tipo de actualización del esto. ¿Cómo se lleva esa actualización de cada documento? Con el formato maestro o con una matriz de solos formatos. Y ahí ese documento lo debemos contener en la empresa, es un control interno que debe ser un documento Excel para mejor control. Y en ese documento vamos poniendo actualización por actualización de si se le hizo la actualización a un documento, algún formato, algún procedimiento. Y entonces ahí mismo vamos a ir llevando. El control de documentos nace a raíz de este documento matriz.